En su momento, Puerto Rico fue el hombre más carismático de la televisión. Lo tenía todo: coches de lujo, trajes llamativos, y todas las mujeres de Hollywood querían estar a su lado. Don Johnson era el rey de la televisión. Pero lo que sucedió después de que las cámaras dejaron de grabar te dejará atónito. ¿Cómo pasa un hombre de ser una estrella del horario estelar a estar al borde de la indigencia? Un minuto antes ganaba enormes cantidades de dinero por episodio, y al siguiente hacía tratos desesperados solo para sobrevivir. Mientras el mundo lo aclamaba como una leyenda tras bambalinas, Don vivía una de las realidades más desgarradoras. ¿Cómo lo perdió todo? ¿Y cómo lo sobrelleva a sus 75 años? Una vez que escuches todo lo que ha vivido, nunca volverás a verlo igual. De la pobreza extrema al estrellato de Hollywood. Antes de hablar de su caída, es fundamental comprender la magnitud de la figura de Don Johnson. En los años 80, si buscabas un ícono de estilo, era imposible no pensar en Don Johnson de Miami Vice. Era famoso por sus trajes blancos, camisas en tonos pastel y por no usar calcetines. Prácticamente inventó ese estilo que se hizo muy popular. A finales de los 80, Don ganaba millones al año. Tenía programas de televisión de gran éxito, canciones que encabezaban las listas de popularidad e incluso contratos para películas. Era rico, famoso y se sentía en la cima del mundo. Pero Don no solo era rico, vivía a todo lujo. Poseía numerosas propiedades lujosas y extremadamente caras, incluyendo un enorme rancho en Colorado, una mansión en Hollywood y un lujoso apartamento en Miami. Su colección de coches solo incluía marcas de lujo. Piensen en Ferraris, Lamborghinis y Porsches. Vivía el sueño americano, pero a lo grande. Por la gente con la que se juntaba se notaba que estaba en otro nivel. Hablamos de Jack Nicholson, Barbara Streisand, Melanie Griffith e incluso un joven Leonardo DiCaprio, quien llegó a salir con su hija Dakota Johnson. La vida de Don parecía perfecta hasta que todo se vino abajo. Pero antes de los yates, los trajes de colores pastel y los sueldos millonarios, la vida de Don Johnson no se parecía en nada a la de una estrella de cine. De hecho, venía de un lugar tan alejado de Hollywood como se pueda imaginar. Donnie Wayne Johnson nació el 15 de diciembre de 1949 en Flat Creek, Missouri, un pequeño pueblo en el centro de Estados Unidos. Su madre tenía solo 16 años cuando él nació y su padre apenas 19. Eran prácticamente dos jóvenes criando a un niño mientras luchaban por llegar a fin de mes. El dinero escaseaba y la vida era dura. Cuando Don aún era pequeño, su familia se mudó a Wichita, Kansas, donde creció. Don no tuvo precisamente una infancia idílica. Su familia era de clase trabajadora, a veces apenas llegaba a fin de mes. No había clases de actuación, ni privilegios, ni contactos en Hollywood. Para colmo, Don reveló que sus padres estaban frecuentemente ausentes y siempre estresados. En una entrevista dijo una vez: «Tuve a Quinella maltrato y padres que se divorciaron cuando yo tenía 12 años y yo era el mayor. Realmente era infeliz y me fui de casa a los 16». Así es. Se fue de casa muy joven. Pero incluso con todas las dificultades, Don aún conservaba esa chispa. Tenía ese encanto rebelde, esa actitud que no se puede enseñar. En la preparatoria era un poco alocado. Se metía en muchos problemas. Era guapo, arrogante y lleno de energía. Y adivina que él lo sabía. En el fondo quería algo más que el caos de un pueblo pequeño. Quería algo grande. De hecho, Don insiste en que haber nacido en ese nivel de pobreza y dificultades le sirvió de motivación para buscar más. Una vez dijo:
Tuve muchos desafíos cuando era joven, no físicos, sino emocionales y psicológicos. Pero solo después descubrí que eso es lo que enciende la chispa de la creatividad y que esos desafíos son el combustible de la sabiduría. Entonces, ¿cómo este alborotador de Kansas se convirtió en una estrella de Hollywood? Bueno, todo comenzó en la preparatoria cuando tuvo que tomar créditos adicionales y se unió al programa de teatro. Lo hizo por necesidad, pero su profesor vio algo especial en él, y así fue elegido para interpretar a Tony en West Side Story. Fue allí donde Don se apasionó por la actuación, y digamos el escenario le correspondió con el mismo cariño. En una entrevista comentó: «En el momento en que subí al escenario fue como una droga. El público me demostraba su amor, lo cual compensaba con creces todo lo que no recibía en casa. Así que tras graduarse del instituto, decidió dedicarse de lleno a este nuevo sueño. Se matriculó en la Universidad de Kansas, tras ganar una beca parcial donde se especializó en teatro. Este fue el comienzo de una larga y aventurera trayectoria en el mundo del espectáculo. Finalmente, al cabo de un tiempo la abandonó y se trasladó al American Conservatory Theater de San Francisco, una institución que había formado a algunos de los mejores profesionales del sector. Y fue entonces cuando se le abrieron las puertas. A finales de los 60 y principios de los 70, Don empezó a conseguir pequeños papeles en teatro y cine independiente. Nada importante ni ostentoso, pero sin duda fue un comienzo. Una de sus primeras películas fue una cinta postapocalíptica muy transgresora titulada Un niño y su perro. Se convirtió en un clásico de culto y le dio a conocer a Dawn, aunque solo fuera un poco, pero aún le faltaban años para alcanzar el estrellato. Durante la mayor parte de los años 70, Don anduvo de un lado para otro en Hollywood, consiguiendo papeles en películas de bajo presupuesto y apariciones especiales en televisión. Se abrió camino a duras penas en la industria. Tuvo que lidiar con constantes audiciones, rechazos, papeles secundarios y dudas. Sin embargo, en 1984, después de más de una década a punto de ser famoso, finalmente lo logró. Don Johnson dio el salto a la fama al conseguir el papel del detective Sonny Crockett en la nueva serie policíaca Miami Vice. Nadie esperaba que fuera un éxito rotundo, pero tras su estreno se convirtió en un fenómeno cultural. Don no solo interpretaba a un policía, se convirtió en un icono de la moda, un galán y un símbolo de estilo. Los elegantes trajes, los coches veloces y el caimán mascota hicieron de Miami Vice una serie sumamente elegante y única que redefinió la imagen de la televisión. De repente, Don Johnson estaba por todas partes en portadas de revistas, en videos musicales y en programas de entrevistas. La gente no solo veía Miami Vice, sino que estaba obsesionada con ella. Empezó a ganar miles de dólares por episodio, y tras 5 temporadas de éxito, pasó de buscar papeles a comprar mansiones y vacacionar en Europa. Así, aquel chico de Kansas, sin nada, se convirtió en una de las mayores estrellas de los 80. Y Don no se limitó a la actuación. También incursionó en la música. En 1986 lanzó un álbum de pop rock titulado Heartbeat. Y adivinen qué, fue todo un éxito. La canción principal se convirtió en un éxito, y Don llegó a las listas de Billboard. Incluso ofreció conciertos en vivo y grabó duetos con artistas de la talla de Barbra Streisand. ¿Era el mejor cantante del mundo? Probablemente no. Pero en aquel entonces Don Johnson podía hacer cualquier cosa y al público le encantaba. A finales de los 80, Don Johnson lo tenía todo: un exitoso programa de televisión, una floreciente carrera musical, millones de dólares, ofertas de películas a raudales.
y un estilo de vida glamuroso con yates, alfombras rojas y ropa de diseñador por doquier. Su ascenso a la riqueza no solo fue impresionante, sino que parecía sacado de un cuento de hadas de Hollywood. Pero como bien sabemos, cuanto más alto se sube, más dura es la caída. Y para Don Johnson, la caída desgarradora y dolorosa se acercaba rápidamente. Don empezó a cometer muchos errores y a tomar decisiones equivocadas que lo llevaron a perderlo todo, no solo económicamente, sino también en su vida personal y en sus relaciones. La vida amorosa de Don Johnson fue una auténtica montaña rusa. En el amor, Don no solo salía con mujeres, sino que acaparaba titulares. Hablamos de las mujeres más famosas de Hollywood. Bodas relámpago, rupturas, reconciliaciones e incluso una historia de amor que nos regaló una hija estrella de cine. El corazón de Don Johnson era tan famoso como sus trajes de colores pastel y a veces igual de caótico. Pero empecemos desde el principio. ¿Sabías que Don se ha casado unas 5 veces con 4 mujeres diferentes? De hecho, 2 de esos matrimonios fueron tan breves que se anularon en cuestión de días. Hasta la fecha, Internet apenas conoce la identidad de estas 2 mujeres. Sin embargo, Don ha revelado que una de ellas era bailarina y la otra una mujer rica y superficial. A mí, fue un amor joven e impulsivo del tipo que surge entre muchas estrellas ricas y famosas de Hollywood. Sin embargo, su vida amorosa se tornó seria e interesante cuando conoció a Melanie Griffith. Don y Melanie se conocieron siendo muy jóvenes en el set de rodaje de la película de 1973, titulada El experimento de Herodes. Su relación ya entonces causó revuelo, pero eran prácticamente inseparables. Cuando Melanie cumplió 18 años, se comprometieron. Se casaron en enero de 1976 y en julio de ese mismo año se separaron. Unos meses después, en noviembre, se divorciaron oficialmente. Todo en cuestión de meses. Fue apasionado, caótico y al más puro estilo de Hollywood. Pero aquí viene el giro. Aquello no fue el final para Don y Melanie. De hecho, retomaron su relación más de una década después, demostrando que realmente sentían algo especial el uno por el otro. En 1989 se casaron de nuevo, y esta vez con algo aún más importante. Dieron la bienvenida a su hija Dakota Johnson, quien se convertiría en una gran estrella. Sin embargo, lamentablemente ni siquiera la segunda ronda duró. Para 1996 todo había terminado de nuevo, y Melanie más tarde habló abiertamente sobre las dificultades que tensaron su matrimonio. Dijo: «Él no es un ángel, no es fácil. Me cuesta imaginar la vida sin él, pero cada uno está cambiando de forma diferente». Don, por su parte, reveló que aunque se habían separado 2 veces, el amor que sentían el uno por el otro seguía intacto. Dijo: «Hay personas que están destinadas a estar juntas». Y creo que eso fue cierto para Melanie y para mí. Por eso nos casamos 2 veces. No creo que si amas a alguien ese amor muera. Cambia y se convierte en otra cosa. Así que hasta el día de hoy han permanecido muy unidos. Criaron a Dakota juntos. Y de vez en cuando se les podía ver juntos en público apoyando a su famosa hija. Pero hablemos de las otras mujeres, porque incluso cuando Don no estaba casado, seguía metido en relaciones sentimentales de alto perfil en Hollywood, tan complicadas que acaparaban titulares. ¿Sabías que Don salió con Barbara Streisand? Sí, fueron pareja en toda regla a finales de los 80. Eran la viva imagen de una pareja poderosa en Hollywood, glamurosos, influyentes e inesperados. Sin embargo, no estaba destinado a durar.
También salió con Patty D'Arbanville, modelo y actriz, quien se convirtió en su novia durante muchos años a principios de los 80. Vivieron juntos durante algunos años. Sin embargo, nunca se casaron. Incluso tuvieron un hijo juntos, Jesse Johnson, quien ahora también es actor. Eso no es todo. También está Uma Thurman. En este caso hubo rumores y se les vio juntos a principios de los 90. Sin embargo, fue algo muy breve y generó mucha controversia debido a la diferencia de edad entre ellos. Don también tuvo un romance con Jodie Lynn O'Keefe, y este sí que dio mucho de qué hablar. Don y Jod trabajaron juntos en la película Nash Bridges, donde ella interpretó a su hija. Sin embargo, pronto comenzaron a salir y los medios de comunicación se volvieron locos. Teniendo en cuenta que Jod tenía 18 años mientras que él ya rondaba los 40, su relación duró varios años, lo que sin duda generó mucha controversia. Don no tenía reparos en salir con mujeres más jóvenes, lo que significaba que los chismes y las polémicas lo seguían a donde quiera que iba. Pero después de tantas rupturas, reconciliaciones y romances de alfombra roja, Don sorprendió a todos en 1999, cuando finalmente sentó cabeza de verdad. Y esta vez fue definitivo. Se casó con Kelly Fleger, una exmaestra de preescolar y figura de la alta sociedad de San Francisco. Ella tenía una personalidad totalmente distinta a la de las extravagantes mujeres de Hollywood con las que había salido anteriormente. Y tal vez eso era justo lo que necesitaba para que funcionara. Caller B tenía 27 años en ese entonces y Don 49. Pero a pesar de la diferencia de edad, su matrimonio funcionó. Llevan juntos más de 2 décadas sin escándalos ni dramas, solo una vida amorosa, tranquila y estable. Juntos tienen 3 hijos. Y Don a menudo reconoce que Kelly lo ayudó a mantener los pies en la tierra y a convertirse en un mejor hombre. Tras décadas de vida desenfrenada, ella fue la calma en su tormenta. Pero antes de que ella apareciera en su vida, Don llevaba una vida extremadamente desenfrenada. Y ese estilo de vida fue lo que lo arruinó y le causó sus mayores pérdidas. La lucha de Don contra la adicción. Seamos honestos, cuando alguien asciende tan rápido y tan alto como lo hizo Don Johnson, suele haber un lado oscuro acechando tras el glamour. Para Don no se trataba solo de la presión de la fama o el estrés de Hollywood. Era algo mucho más profundo. Porque mientras el mundo veía a una estrella segura de sí misma, serena e intocable, vestida con trajes de lino blanco y Ferraris tras bambalinas, Don luchaba contra demonios que casi destruyeron todo lo que había construido. Así es. La fama se tornó peligrosa, el dinero se convirtió en un problema y la vida de Don Johnson comenzó a descarrilarse. Tras el éxito arrollador de Miami Vice, Don Johnson se convirtió en uno de los hombres más famosos del planeta. Era rico, guapo y salía con la élite de Hollywood. Literalmente podía conseguir todo lo que quisiera. Pero ese estilo de vida trajo consigo algo más. Algunos lo llaman el lado negativo de la fama en Hollywood. Don empezó a irse de fiesta sin parar. Y en los 80 la vida nocturna no se limitaba a copas y baile. Venía acompañada de alcohol y todo tipo de sustancias ilícitas. Hollywood estaba plagado de tentaciones y Don no se contuvo. Trabajaba largas jornadas en diferentes proyectos y cuando no estaba rodando iba a discotecas, organizaba fiestas y buscaba cualquier forma de evadir la presión. En entrevistas años después, Don admitió que la presión de Hollywood lo introdujo en esos vicios negativos. Dijo, cuando era joven en Hollywood las sustancias ilícitas y las fiestas estaban por todas partes, y era difícil escapar. No se convierte en un problema de inmediato. Lleva tiempo y me llevó a tomar malas decisiones. Así es. Su indulgencia en estos vicios
y la adicción que le siguió sentaron las bases de sus malas decisiones que finalmente lo dejaron en la ruina y arruinado económicamente. El alcohol acabó convirtiéndose en su vía de escape. Era una forma de lidiar con la ansiedad, la fama, la soledad y las constantes expectativas que conlleva ser una estrella de Hollywood. Pero como bien sabe, cualquiera que haya pasado por eso siempre empieza siendo divertido y acaba en un caos. El alcohol y las fiestas empezaron a afectar a toda su carrera, sus relaciones e incluso su salud. A principios de los 90, las grietas empezaron a hacerse visibles. Claro, Don seguía siendo famoso. Incluso había empezado otra serie de éxito, Nash Bridges, pero ya no era el mismo chico de oro. Circulaban rumores de cambios de humor y comportamiento errático, incluyendo una polémica conversación muy publicitada que tuvo con los presentadores de Morning Radio Ron Díaz y Ron Bennington, en la que les lanzó insultos y amenazas estando ebrio. Finalmente ingresó en un centro de rehabilitación, aunque los detalles exactos se mantuvieron en privado en aquel momento. Pero más tarde admitió que había llegado a un punto en el que ya no podía ocultarlo. El alcoholismo lo había dominado y sabía que si no paraba, lo perdería toda su familia, su carrera y tal vez incluso su vida. Fue un duro golpe de realidad, pero lo obligó a afrontar la verdad. Si bien su lucha contra la adicción fue una dura batalla que lo llevó a tomar varias decisiones equivocadas, nada podría haber preparado a Don para los desgarradores obstáculos financieros que le esperaban. Todo comenzó con un suceso polémico que lo cambió todo el escándalo de los documentos. Para 2002, Don Johnson ya no era el galán ostentoso que había sido. Sin embargo, seguía siendo famoso, encantador, y viajaba en jets privados por todo el mundo. Entonces, de repente, Dawn volvió a ser noticia. Pero esta vez no se trataba de un nuevo papel en televisión ni de un evento de alfombra roja. En cambio, era por algo tan perturbador y controvertido. Hasta el día de hoy, sigue siendo considerado uno de los momentos más extraños e increíbles de su carrera. En noviembre de 2002, Don Johnson volaba por Europa. Aterrizó en la frontera germano-suiza, rumbo a Alemania, ese tipo de lugar que los multimillonarios y banqueros adoran por razones muy específicas y muy privadas. Como de costumbre, los agentes de aduanas revisaron su equipaje. Lo que encontraron en su maletín fue algo sumamente inusual. De hecho, les pareció muy sospechoso. Los agentes de aduanas alemanes descubrieron documentos financieros vinculados a cuentas bancarias supuestamente valoradas en más de $8,000 millones. No se trataba de simples recibos o declaraciones de impuestos. Eran registros financieros confidenciales de alto nivel, documentación de inversiones y documentos relacionados con grandes transferencias internacionales. Esto despertó inmediatamente las sospechas de los agentes. Detuvieron a Don para interrogarlo e inmediatamente iniciaron una investigación por posible blanqueo de dinero. Durante un tiempo, la situación se puso muy seria. Un portavoz del Departamento de Investigación de Aduanas alemán declaró a los periodistas: «Existe una sospecha razonable de que el señor Johnson trabajaba para otros. Si todo es legal, no es necesario transportar documentos de ese valor en un coche». Así que los funcionarios comenzaron a indagar a quiénes estaban vinculadas las cuentas, a dónde iba el dinero y cuál era realmente el papel de Dawn. ¿Trabajaba con banqueros internacionales? ¿Formaba parte de una trama? ¿O era simplemente la cara visible de algo más turbio? La noticia llegó inmediatamente a los medios. La situación se tornó completamente distinta. Algunos tabloides incluso empezaron a especular con la posibilidad de que Dawn
formara parte de una conspiración financiera de alto riesgo. Otros afirmaron que podría haber sido engañado y que sin saberlo llevaba documentos para empresarios turbios. Sin embargo, Don dejó claro de inmediato que no tenía ni idea de ninguna irregularidad. Según él, simplemente viajaba con socios comerciales y los documentos formaban parte de un acuerdo de financiación cinematográfica. Afirmó que no transportaba dinero, solo papeleo. Insistió en que no había ocurrido nada ilegal. Afortunadamente, tras una investigación exhaustiva, los investigadores alemanes le dieron la razón. Lo exoneraron de toda actividad delictiva y archivaron el caso unas semanas después. Sin cargos, sin arresto, solo mucha confusión. Pero el escándalo persistió. Y aunque Don Johnson no fue acusado, el daño ya estaba hecho. Los titulares fueron brutales. Internet se volvió loco. Y para alguien que ya había lidiado con diversos rumores sobre su vida personal, este solo echó más leña al fuego. La gente empezó a preguntarse, ¿estaba Don en la ruina en secreto? ¿Se involucraba en negocios turbios o se juntaba con malas compañías? De repente, ya no era solo un antiguo galán con problemas de adicción. Ahora era un antiguo galán vinculado a un misterio internacional de $8,000 millones. Y no importaba que lo hubieran exonerado. En Hollywood los escándalos se evitan a toda costa. Y toda la publicidad negativa provocó que Don perdiera algunos contratos. De hecho, este escándalo fue el comienzo de más problemas financieros para el actor. Los problemas financieros de Don Johnson. Incluso después de sobrevivir al escándalo de lavado de dinero y limpiar su nombre, los problemas económicos de Don no desaparecieron. De hecho, apenas comenzaban. A principios de la década de 2000, su fama se había desvanecido y los trabajos como actor escaseaban. Pero en lugar de ahorrar o invertir con sensatez, Don siguió gastando como si el dinero fuera a ser inagotable. Estamos hablando de varias casas, coches de lujo, exesposas, adineradas, manutención infantil y el coste de ser simplemente Don Johnson. Fue un error garrafal, uno que a la larga le costaría todo. Y luego vinieron los negocios. Y ahí es donde la cosa se complicó. Verán, Don empezó a invertir en cosas que no entendía del todo. Y esas malas decisiones empezaron a acumularse. Incluso cuando era evidente que sus ingresos no eran estables, Don seguía viviendo a todo lujo. Su situación financiera comenzó a desmoronarse. Cada mes llegaban nuevas facturas, nuevas deudas y menos dinero en efectivo. Fue la clásica caída de una celebridad, un hombre rico por fuera, completamente arruinado por dentro. Sin embargo, el golpe final más duro fue cuando estuvo a punto de perder su magnífica casa de $1 millón en Aspen, Colorado. Don había sido dueño de esta impresionante propiedad durante años. No era solo una casa, era un paraíso de montaña de 930 metros cuadrados, ubicado en uno de los códigos postales más caros de Estados Unidos. Pero en 2004 estuvo a punto de perderlo todo. Según documentos judiciales, Don Johnson dejó de pagar un préstamo de $930,000 y el banco comenzó a amenazar con embargar la casa. La situación era tan grave que estaban a punto de ejecutar la hipoteca. Sin embargo, se salvó en el último momento gracias a un misterioso respaldo financiero. A día de hoy, no está del todo claro cómo lo consiguió. Algunos dicen que fue un inversor misterioso. Otros creen que Don pidió dinero prestado a amigos adinerados. Incluso algunos allegados afirmaron que vendió bienes personales, tal vez obras de arte, joyas o coches, solo para poder pagar a tiempo. En cualquier caso, evitó por poco el desastre total. Pero el daño ya estaba hecho y el mundo sabía que Don Johnson tenía serios problemas financieros. Debía millones no solo a un prestamista,
sino a múltiples acreedores. Hablamos del Hospital Aspen Valley, una licorería y un bufete de abogados, entre otros. Y el hecho de que un hombre que alguna vez dominó la radio ahora suplicara tiempo para conservar su casa era desgarrador. Cuando la noticia de la inminente ejecución hipotecaria llegó a la prensa, los fans quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que un hombre que ganó decenas de millones se arruine? ¿Cómo es posible que alguien tan exitoso termine a un solo impago de perderlo todo? Los tabloides se volvieron locos. Los periodistas lo calificaron como el colmo de la riqueza y la ruina. Y la reputación de Don sufrió varios golpes. Pero la cosa no quedó ahí. En 2008, Don demandó a una productora llamada Richer Entertainment por $23 millones, alegando que le debían ganancias impagas de su programa Nash Bridges. ¿Por qué demandó? Porque necesitaba el dinero desesperadamente. Argumentó que el programa había generado más de $1,000 millones en derechos de sindicación y distribución y que quería la parte que le correspondía. Fue una batalla legal larga y complicada. Pero al final, Don ganó. Un jurado le otorgó $23,2 millones, lo que fue como un salvavidas financiero lanzado justo cuando se estaba hundiendo. Pero para entonces Don ya había pasado por muchos altibajos y ese dinero no borró precisamente su reputación de ser imprudente con el efectivo. No olvidemos que Don tenía un largo historial con mujeres influyentes y esas relaciones no eran baratas. Hubo varios divorcios, manutención infantil, cenas elegantes y artículos de diseñador por todas partes. Cuando Don cumplió 60 y tantos años, se rumoreaba en Hollywood que su carrera había terminado. Los estudios ya no lo llamaban como antes. Las ofertas escaseaban y a eso se sumaba que envejecer en Hollywood puede ser muy duro, sobre todo para alguien que construyó su carrera siendo el galán atractivo. Ya no se trataba solo del dinero, también se trataba de relevancia. Y parecía que Don se estaba desvaneciendo rápidamente. Pero justo cuando parecía que había tocado fondo, Don Johnson sorprendió a todos. No se rindió, no desapareció. En cambio, lenta e inteligentemente regresó al centro de atención. Pero esta vez no se trataba de ser un galán o un protagonista. Se trataba de ser el tipo sabio, genial y maduro que lo había vivido todo. Consiguió papeles en series como Eastbound y Down, apariciones en películas, y en 2024 participó en la película original de Netflix Rebel Ridge. Y esa película le dio a conocer a una nueva generación de fans. Y así de repente resurgió con fuerza. Ahora, a los 75 años, Don Johnson es un superviviente. Ya no es el fiestero irresponsable que fue ni la estrella arruinada que suplicaba a los bancos que salvaran su casa. Es un hombre que ha superado adicciones, escándalos, demandas y la ruina financiera. Y aún así, ha encontrado la manera de mantenerse firme. Está orgulloso de su sobriedad. Tiene una relación muy cercana con sus hijos. Ha aceptado los altibajos de su camino. Y sinceramente hay algo poderoso en eso. Mirando hacia atrás es evidente que su caída comenzó cuando empezó a vivir un estilo de vida que sus ingresos no podían sostener. Tenía mansiones, artículos de diseño de primera categoría y mucho glamour. Pero lo que le faltaba era un plan sólido. Nunca se detuvo a construir una seguridad financiera, ni un fondo de reserva, ni una gestión patrimonial a largo plazo. Solo gastos impulsados por la fama y una confianza ciega en las personas equivocadas. Y cuando dejaron de llegar los grandes cheques, todo le pasó factura. Pero lo bueno es que aunque perdió millones y cometió muchos errores, Don Johnson sigue aquí. ¿Y saben qué? Está mejor que nunca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aprendió Don Johnson de sus errores? ¿O aún le esperan más dramas?
Déjenos saber su opinión en los comentarios. Y si te encantan los análisis jugosos de la vida de las celebridades, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo.